No hay materia más divertida que una misma. No tengo esa necesidad de demostrarle a todo el mundo por qué estoy donde estoy. ¿Cuándo te hiciste líder grandota? Que el que me lea diga, hoy me ayudó Kate con esto en mi vida. Real. Observo que todo en tu vida es método. Pues tiene sus sombras también. La flor colombiana tenía que ser así, candorosa como son ustedes. Y entonces no logro objetivos, pero no me desilusiono. Somos unas atascadas. Y no me cuesta pedir ayuda. Eres una nerd. Soy muy Te nerd. amo, nerd. Que yo busqué muchas herramientas de cómo sí, porque yo no quería bajar la velocidad en mi carrera. Felicidad es igual a... Esta semana, en Buena Banda, Catherine Carmona, directora de distribución física y transporte para Latinoamérica en L'Oréal. Es godín, mamá, esposa, copywriter de sí misma y en breve será también autora publicada. A sus 30 y poquitos, esta ingeniera políglota y voraz lectora dirige la cadena de distribución física y de transporte para todo LATAM de una empresa gigantesca. Con Colombia en la sangre y Argentina en el corazón y el mundo entero en la cabeza, hizo de México su casa y aquí vio nacer a su cambiadora de existencia, su hija Sofía. Simpática, empática y energética, a todo le pone una intención y entiende al método y a la estructura como sinónimos de felicidad. La caja de herramientas de este episodio incluye supply chain, crianza respetuosa, neurociencia, habilidades blandas y hasta concretos consejos de cómo usar bien LinkedIn y sacarle jugo a ChatGPT. Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Bonafont. Tengo a una colombiana de nacimiento, casada con argentino y mamá de mexicana en el estudio, a la que invité. Yo creo que es la escucha más fiel de Buena Banda que conozco. Pero no la invité por eso. La invité, ella y yo nos conocimos por LinkedIn y hace poco ya nos conocimos en persona. Cuando vio Buena Bandita, mi posteo de Buena Bandita, enseguida levantó la mano y dijo, lo logré, voy a poder entrar a Buena Banda porque tengo menos de 35 años. Por supuesto que no la invité ni por complacerla ni porque tiene menos de 35 años, porque en verdad van a ver a la mujer y la líder que les traigo hoy. Hola, Catherine, ¿estás en Buena Banda? ¡Qué emoción! ¡Lo logré! Eres lo máximo. Nada. No lo lograste por nada más que porque, fíjate, tú sabes que yo tengo una obsesión con las ingenieras. Me dan miedo, me intimidan y a base de conocer ingenieras chidas como tú se me está quitando. Ya me está gustando, quiero pura ingeniera casi. No, diversidad ante todo. Diversidad ante todo. A ver, de entrada háblame de tu perfil global. Eres de estas generaciones donde ya son globales, donde los hijos van a vivir desde luego por el mundo, donde tú vives en un país que no es el tuyo. ¿Cómo llegaste a México? ¿Cómo te sientes? ¿Tu globalidad, tu mente mundana en este aspecto y abierta ayuda al liderazgo? 100%. Y como yo me presento, yo siempre digo, soy colombiana, pero soy realmente ciudadana del mundo por elección. Ok. ¿Y qué significa eso? He vivido en más de 7 países. Ok, ¿en cuánto tiempo? Desde mis 18 años me fui de Colombia. Wow. Entonces, hace muchos Te años. fuiste a Francia a estudiar, ¿no? Entonces, antes de irme a Francia a estudiar, estuve en Estados Unidos haciendo un work and travel. Antes de eso estuve en Inglaterra estudiando inglés. Y después ya me fui a Francia, que fue cuando no volví a Colombia. Me fui a hacer un doble diploma. Yo soy ingeniera industrial con un doble diploma en supply chain y en ingeniería. Y en este ya me quedé en Francia, después me fui a Argentina y después llegué a México. Y creo que nos acostumbramos a vivir así. Es algo espectacular y como todo en la vida, pues tiene sus sombras también. Pues porque tal ¿Cuáles? vez no estoy con mi familia. ¿Extrañas? Honestamente te acostumbras y yo creo que me fui muy joven y es mi forma de vida. O sea, para mí, si tú me dices en el día a día extrañas la comida, no, honestamente. O la familia, me acostumbré, o sea, y hoy que existe la tecnología es mucho más fácil. Claro. Videos, videollamada, o sea, no te sientes lejos. Y mi familia es así, como decías, mi esposo es argentino, mi hija es mexicana. Entonces, al final te genera muchas cosas buenas. Yo hablo 5 idiomas. Wow. A ver, inglés, Inglés, francés. francés, español, italiano, portugués. Wow.
Entonces te genera eso, te genera empatía, porque yo entiendo que cada cultura trabaja de una manera distinta y no es lo mismo trabajar con alguien que está en Estados Unidos o con un europeo o con un asiático o con un latino. Entonces yo siento que lo que te genera es valor versus lo que puedes perder en la balanza, es mayor el valor. A ver, estás en un monstruo de empresa global, muy referencia de muchas cosas, que es L'Oréal. ¿De qué tamaño es tu impacto? Te preguntaba yo si esta mente global sirve para tu liderazgo. ¿De qué tamaño es tu impacto de liderazgo? Yo creo que, como dices, llegué a una compañía donde todas esas habilidades que fui adquiriendo a nivel personal me ayudaron a nivel profesional a generar un mayor impacto, porque cosas tan simples como los idiomas me permiten conectar con gente a nivel global, porque no es lo mismo cuando le hablas a alguien en su idioma, Claro. generas una conexión distinta. Y no es que hablo perfecto, tal vez francés, pero Pero llegas hasta Brasil en y tu llego hasta responsabilidad, Brasil en mi ¿no? Y les responsabilidad. hablas en Y portugués les hablo ahí. en portugués, Y a lo entonces, mejor hablas de pronto con los franceses. y les hablo en francés. Y hay una anécdota, cuando yo tomo por primera vez en un cargo regional, no en este, sino en el hace 2, Brasil, yo ahí no hablaba portugués. Y yo aprendí porque sabía que iba a conectar mejor con mi equipo si aprendía portugués. Y yo estudiaba a las 5 de la mañana todos los días, en esa época todavía no era madre, y me levantaba lunes a viernes a las 5 de la mañana, a las 6 mi clase, y todas las reuniones en portugués, todos los mails, y yo creo que fue algo que hizo que me ganara el equipo porque veían mi esfuerzo personal de yo no imponer una cultura, sino entender su cultura y cómo buscábamos entre los dos la forma de trabajar. Y yo creo que esta parte personal me ayuda en esa parte laboral, porque entiendo que todos somos distintos y que todos aportamos un valor desde diferentes como perspectivas. Pero fíjate que, digo, sabemos que los idiomas no es traducir lo que estás diciendo. Meterte en un idioma es meterte en la idiosincrasia, en la Exacto. mente, en la forma de procesar de un ser humano. Exacto, en la cultura, porque empiezas a entender las expresiones y entonces ahí entra lo más importante, que es entender el por qué pasan las cosas. Y yo hago esas preguntas tan básicas y también cuento de cómo soy, porque entonces podemos tener relaciones de mejor retroalimentación, donde hay veces que hay conflictos y son conflictos que se vuelven culturales, que los llevamos a lo personal y que son profesionales, pero cuando tenemos esa apertura es mucho más fácil resolverlos. Entonces, esa es una clave, yo creo, a nivel global. La segunda es red de contactos. Yo creo que yo estoy literal a un clic de la persona que yo quiera. Bien. Y eso es muy valioso, que también se puede volver una sombra si la sobreutilizo porque resuelvo muy rápido los problemas. Pero tengo que tener cuidado en el balance de resolver y desempoderar a mi equipo, porque hay veces que yo sé que le escribo a un contacto porque, no sé, justo lo conocí en un curso, y contactos muy, muy altos en la organización, que es muy fácil para mí llegar a esas personas. Entonces, hay veces que me obligo, literal, a decir, no, inténtalo, intenta. Y cuando ya veo que por ahí es mi momento, entro, pero yo lo pude haber solucionado apenas me dijeron en ese O instante. sea, tú tienes la seguridad de que puedes contactar con quien quieras. Sí. ¿Qué te da esa seguridad? ¿Tu posición, tu abordaje, o sea, tu forma de llegarle? ¿Qué te da? Creo que ha sido una construcción y que va a continuar, ¿no? Porque cada vez tengo desafíos más grandes y entonces la seguridad la tengo que seguir construyendo, pero empieza desde mi infancia, ¿no? Desde mi autoestima, de lo que crearon en mí, porque creo que eso viene ya más de cómo te crían, y me dieron esa seguridad de que yo puedo alcanzar lo que yo me proponga. Bien. Ok, bien ahí. Ok. ¿Cuándo te hiciste líder grandota? Digo, grandota no eres porque tienes 34 años, pero es decir, sí tienes una responsabilidad muy grande. ¿Qué abarca la responsabilidad de tu chamba? Primero dime. Hoy soy la directora de distribución física y transporte para Latinoamérica en L'Oréal. Eso abarca, es un poco técnico, pero Sí. todos nuestros centros de distribución, toda la parte logística y todo el transporte, tanto de inbound, como lo llamamos, como de outbound hacia nuestros clientes. Explícame qué implica el supply chain de L'Oréal. O sea, ¿cuántos pasos son en esa cadena? Bueno, la cadena de suministro, como se dice en español, entonces esa supply chain es algo que
algo muy lindo que me pasó a mí en mi carrera, porque siempre estamos tras las bambalinas en las compañías, Ajá. es que en pandemia tomamos un rol relevante, Ajá, porque todo el claro. mundo empezó a entender que era la supply chain, que antes de pandemia no tanto. No, de lindo no tiene nada. O sea, me encanta la flor colombiana, tenía que ser así candorosa como son ustedes, decirle lindo a la supply chain, pero tienes toda la razón, adquirió muchísimo valor como Valor. concepto clave de trabajo. Exacto, que antes no lo tenía. Entonces, ¿qué abarca? Bueno, depende de las compañías, pero es desde la manufactura de los productos, cuando es propio, como en el caso de L'Oréal, la mayoría es En la producción, fábrica, pues. las fábricas, hasta la venta a nuestro, puede ser consumidor o clientes, depende cómo es tu go-to-market, eso también depende de las compañías. En nuestro caso tenemos ambos. Toda esa cadena es la supply chain. Entonces, manufacturas los productos. Te voy a dar un ejemplo. Yo puedo manufacturar en México, nosotros tenemos plantas. Ese lo puedo enviar después a los mercados, tanto México como Latinoamérica, pero también exportamos a otros mercados como Estados Unidos. Y llega el producto a cada uno de nuestros centros de distribución, pasando por aduanas y todo el transporte. Y desde nuestro centro de distribución, todos los procesos que implica preparar las órdenes hacia nuestros clientes. Y desde ahí, cuando están listos, a enviarle a nuestros clientes el transporte hasta que llega o a las tiendas o a los centros de distribución o a los consumidores, dependiendo cómo sea esa ruta logística en el go-to-market. Y yo te preguntaba hace rato cómo te hiciste gran líder. Esto se oye muy técnico y el liderazgo tiene que ver como con decisiones o pensamos que tiene que ver o lo relacionamos con decisiones trascendentales para la compañía. ¿Qué decisiones trascendentales tomas tú en tu chamba o cuáles empezaste a tomar que te hicieron líder? ¿Qué es un líder de supply chain? Yo creo que todo cambió en mi mentalidad en pandemia, donde fue muy pesado, pero a la vez tuvimos tiempo de reflexión y donde me di cuenta que mi valor agregado, de pronto por mi background de ser ingeniera, más técnica, que a veces en el día a día mi perfil tiene esas dos cosas, ¿no? O sea, también soy buena comunicadora, que a veces es algo que yo creo que es más innato más que mi carrera. Y eso también da un gran valor agregado. Contribuye al liderazgo, la Contribuye, soft skill, ¿no? pero no lo tenía tan presente. O sea, yo llegué a la primera posición regional, más que por esa parte soft, digámoslo así, fue por esa parte más hard. Pero ahí me di cuenta que el verdadero liderazgo potencializador era la parte soft. Y más en pandemia, porque había personas que necesitábamos dar ciertos resultados y más la supply, que fue un área muy impactada, porque no había contenedores, o sea, no voy a repetir, todos sabemos lo que pasó en pandemia, pero al mismo tiempo tenías a alguien de tu equipo viviendo una situación personal complicada. Y entonces era difícil manejar eso y ahí es donde me di cuenta que no solo era importante seguir siendo más profunda en mis habilidades técnicas, pero también en mis habilidades como personales, entender esta parte más empática, entender el punto de vista del otro, cómo acompañas y exiges y buscas el buen balance, y me puse a estudiar. O sea, yo sí soy muy de cuando hay un tema, hay que estudiarlo, hay que profundizarlo, y creo que lo que sé es que esto lo voy a estudiar hasta mi último día. Te pusiste a estudiar concreto habilidades blandas. 100%, sí, y sigo. Y sigues. Y sigo. Y ya te picaste y ya te encantó. Y entonces, esa es la parte más divertida de esto. O sea, en pandemia me dediqué, estudié, tuve muchos beneficios. Uno, que nos dio L'Oréal, por ejemplo, teníamos Coursera y nosotros nos pagan como 3 certificaciones al año, pero en pandemia fue libre. O sea, si queríamos hacer 100, porque cada una se paga, podíamos, porque había equipos con mucha carga laboral, pero otros que tenían que esperar. Entonces, aprovechar para que aprendieran en ese tiempo que no estaban como operando, digámoslo así. Okay. Entonces, y como estaba en casa y me ahorraba los tiempos de traslado. Todavía no eras mamá. Todavía no era mamá. Tenía, la verdad, mucho tiempo libre, porque además sí fuimos con mi esposo muy de estar encerrados. Tuvimos un año que nos salíamos de nuestra casa, nos daba un poco nervios la pandemia. Ajá. Y tenía mucho tiempo, sábados, domingo. Entonces dije, pues a estudiar, y me leí. Siempre me gustaba leer, entonces pues seguí con eso, pero luego junté con cursos de Coursera. Nos pagamos, mi regalo de cumpleaños me dicen, ¿qué quieres? Y le digo, pues paguémonos la membresía de Masterclass, y entonces me hice cursos. ¿Qué tal la nerd que eres? Lo máximo. Soy muy nerd, como de Bob Iger, del de Starbucks, que no me acuerdo su nombre, como Huff, no sé qué. O sea, te encanta aprender. Me encanta. Y es mi habilidad número 1 de Clifton. O sea, soy learner y lo tengo hoy en día como identificado. Y dije, bueno,
O sea, qué bien en el liderazgo uno entender conceptos para después llevarlos a la práctica. Y es prueba y error, porque no es que hay una fórmula mágica que te va a funcionar para todos. Claro que no, sí. Pero vas encontrando, y cuando tienes las herramientas es mucho más fácil porque no te tomas todo personal. Por supuesto. Oye, ¿y tú te acuerdas de alguna decisión muy importante que dijiste, ay, o sea, no por la cantidad de gente que depende de mí o lo grandes que son tus áreas en toda la región, sino esta decisión es una decisión de líder? Sí. A ver. Y me pasa todos los días. ¿Ah, sí? Porque ahí es donde me doy cuenta del scope y la responsabilidad. Yo creo que hay una cosa que tengo y es muy buena, y es no tengo esa necesidad de demostrarle a todo el mundo porque estoy donde estoy. Ok. Y no me cuesta pedir ayuda, para nada. O sea, y algo que he aprendido es que no estoy sola y que no he llegado donde estoy por ser solo yo, y que hay mucha gente que me ha aportado desde distintos puntos. Entonces, cuando tengo esas decisiones, creo un board de mentors. Estoy con esto, y depende de la decisión, puede ser o con los equipos locales o Mentors regional. internos de L'Oréal. Internos, sí, siempre internos, globales, y les discuto porque al final busco de ellos su perspectiva con pros y contras, y de esa forma yo voy a tomar la decisión, pero más informada. ¿Pero siempre haces eso de buscar mentors ante una decisión choncha? Sí. ¿No te has aventado una así más intuitiva de esto va por acá? No en este rol, pero creo porque vengo más de planning. Ujú. He estado haciendo pasos más firmes. Ok, Tal vez en planning sí, pero venía con más expertise. ok, Entonces tal vez esa intuición venía más desarrollada por esa expertise. ok. Ahora sí, consultas. Otra vez, eres metódica y ingeniera hasta para tomar decisiones. Sí. Me encanta. ¿Me cuentas de tu amigo que acabas de postear hace poco en LinkedIn que murió y que posteabas una ayuda para la mujer? Eso es muy fuerte porque algo que he aprendido, o sea, es mi carrera. Llevo 12 años en la compañía, desde que empecé como pasante. Entonces mi historia, pues trabajé en Francia, en Argentina, en México, y he tenido una carrera de éxito. Y es tu compañía, Sí, tu sí, casa. exacto, es literal, o sea, es donde estoy todo el tiempo. Pero algo que me di cuenta es que al final yo solo he trabajado en un lugar, entonces tal vez podía ampliar aún más mi perspectiva si veía otras compañías que me aportaban en mi rol, por ejemplo, actual. Ok, Entonces hace un año me puse un objetivo y era ampliar mi network externo, ok. y por eso también llegué a ti, porque dije, también hay afuera personas que me pueden aportar Ajá, para lo que hago hoy. ok. Y me puse el objetivo de conocer gente de supply chain de otras compañías que fueran non-compete, ¿no? Porque Claro, sin conflicto, por sin supuesto. conflicto. Y así conozco, no voy a decir de esta compañía, pero conozco a este director, que era un colombiano, también rol regional, de supply chain. Total, él sí tenía todo el scope. O sea, yo tengo distribución física, él tenía digamos, el paraguas. Y pues trabajaba muy cerca de mi oficina, entonces una vez al mes almorzábamos. ¿Qué tal? Y conectamos muy bien, era muy lindo porque él compartía desafíos, y por eso yo creo que es tan lindo, donde yo le aportaba desde mi perspectiva y al revés. Y cuando haces como conexión, y pasó algo muy loco, como en octubre dejó de contestarme, y ahí es donde las habilidades de liderazgo vuelven acá. Yo no me tomo nada personal, no es ¿qué pasó? No, algo pasó, está ocupado, estamos en supply chain, estamos Ya. acostumbrados que estamos siempre on fire. Y así pasó diciembre, enero, y yo, esto está muy raro. Y como en febrero, yo le escribo a otro amigo de Colombia, de esa compañía, y le digo, ¿tú sabes esta persona? Porque ya se me hacía muy raro. Y ahí me cuenta que había sufrido un infarto en diciembre y que había fallecido. Y fue como, sí, como muy raro lo que Qué vi. impacto. Fue un impacto, o sea, hoy lo puedo contar sin llorar porque, bueno, ya uno procesa, pero fue mucho impacto por muchas razones. Una, eh, porque nunca esperas que eso pasa. Sabemos que pasa, pero nunca lo esperas. ¿Cuántos años? Él, yo creo que era joven, 40 y algo, Wow. 40, no tengo ni idea exacto, ¿ves? No éramos tan personas, 45, no sé, no me acuerdo. Y eso fue como muy triste porque además como que te das cuenta que la vida, o sea, te ayuda a poner la vida en perspectiva. O sea, yo soy muy entregada en mi trabajo, pero he aprendido desde que también soy mamá, que también es como un balance, que sabemos que no es perfecto, porque vida tenemos una y de verdad no sabemos cuándo se acaba. Sí. Y yo, bueno, y entonces después su esposa
mi último mensaje era un chiste, la verdad, un chiste que ya no era tan chiste, es como contéstame, ¿estás vivo? Y después me contesta su esposa como en marzo y me dice, no, falleció en diciembre. Dios mío. Yo ahí ya sabía. Y ahí yo le digo, por favor, estoy con muchos temas laborales, pero esto es prioridad, busquemos un espacio en mi agenda, ¿cómo te ayudo? Y ahí es donde le digo, necesito que me autorices, porque es fácil decirle a alguien, te paso un currículum, nos pasa a todos todo el tiempo, Sí, sí. pero necesitaba que fuera rápido y que la gente se montara en mi causa y le digo, como posteo en LinkedIn, a mí me sale muy natural, le digo, mira, ahí mismo le mandé una idea del post, me dijo, ok, y fue es mi post más viral. De ahí salieron cosas muy buenas, justo venía hablando ahora con mi prima y mi prima es de recursos humanos, le dije, ¿me ayudas a preparar la entrevista? O sea, entrevistas para ella, enseñarle, le estuvo ayudando con eso. Otro amigo me dice, yo soy muy bueno en LinkedIn, ven, te ayudo con eso. O sea, se armó como una red y es lo mismo que yo hago con el trabajo. O sea, armó como una red de un board. Tú en esto, tú en recursos humanos, tú en LinkedIn, tú en estrategia de entrevistas, tú en lo que sea. Pues para que su caso se moviera y alguien le dé esa oportunidad. Qué lindo. La verdad es que me pareció una monada. Y me parece tu LinkedIn referencia. Yo mucho tiempo en los últimos meses, ya años, he trabajado en estrategias de LinkedIn con ejecutivos. Te lo juro que ya voy a empezar a decir, vean el LinkedIn de Catherine para que sepan lo que tienen que hacer. Lo haces muy bien. ¿Cuándo tomaste la decisión? O sea, tu LinkedIn es perfecto. Tiene los abouts, tiene los destacados, tiene las publicaciones. No hay curso que no tomes que no pongas. Tiene como todas las best practices de LinkedIn. Obviamente eso es una intención tuya. Y no es que estés buscando chamba, hablando del uso de LinkedIn para relacionamiento y no para buscar chamba. ¿Tomaste un curso? ¿Alguien te ayudó? ¿Le agarraste sola? ¿Cómo lo intencionaste? ¿Cuánto le dedicas? ¿Cómo es tu estrategia? Yo soy muy, muy intencionada con mis objetivos y muy metódica. O sea, si yo digo quiero hacer algo y digo le voy a dedicar 5 minutos, soy muy disciplinada. Soy capaz de dedicar esos 5 minutos. Yo empecé en LinkedIn la primera vez en pandemia. Yo leo mucho, o sea, muchísimo. Y por ahí como que no tenía ya, mi esposo ya también se aburría de hablar de los mismos, o sea, de hablar de lo mismo. Y entonces me hacía falta como compartir y empecé como resumiendo libros en inglés, pero no tuve engagement. Como que al comienzo la primera vez sí todo el mundo like y después todo el mundo no, muy ñoño, ¿no? Era muy ñoño mi resumen, creo. Y además en esa poco época. personal, ¿no? Sí, y ahí es donde descubrí el hint. Ahí no era personal, era un resumen, muy ñoño a locate. Y entonces, en ese momento, como que sí tenía esa espinita, pero lo dejé. Y después yo tengo un coach profesional hace muchos años y tenemos un grupo con amigos de la universidad como hace 7 años que nos llamamos Un Viaje de 1000 Lenguas y él nos dijo, es importante su LinkedIn como para su vida profesional y nos puso a leer un libro, eso fue en pandemia, no me acuerdo exacto, pero habla como de LinkedIn. Y yo me lo leí y en donde soy muy buena, la verdad, es yo leo algo y lo aplico. Entonces yo me iba leyendo el libro y no sé, pone una foto y yo, la foto mía es la misma de pandemia, la puedo hasta cambiar. Y yo, esposo mío, ven, foto estilo LinkedIn. Y ya le pongo la foto, el about, entonces redactar. Eso fue evolucionando y lo mantengo. Pero mientras leía el libro, porque era un libro muy, creo que se llama How to Use LinkedIn, algo así, yo iba haciendo como la tarea, ¿no? Y después fue evolucionando. Y después como hace, no sé, yo empecé a postear como hace un año más seguido. ¿Cada cuánto posteas? Entonces he cambiado esa estrategia. ¿Por qué? Porque honestamente, yo soy muy honesta, yo no posteo todos los días. Yo programaba los posts porque en el día a día, yo la verdad que a nivel laboral estoy on fire. Perfecto. Pero el algoritmo de LinkedIn te penaliza. Entonces si no posteas en vivo, y entonces este año ya cambié la estrategia, voy a postear menos, pero en vivo. Porque mi objetivo no es llegar a ser super views, no, sino tener un impacto en las personas. O sea, que el que me lea diga, hoy me ayudó Kate con esto en mi vida, real, pero si después yo posteaba programado y nadie me veía, pues ya no servía de nada porque no iba a impactar la vida de alguien. Órale, Y entonces, ¿qué hice el año pasado? O sea, el año pasado lo que sí hice fue estudiar más, entonces seguir a muchos creadores de contenido y entonces estudiar, o sea, muchos como que te dan, sí, manuales hasta gratuitos, te puedo compartir, tengo unos. Y entonces yo ya había leído el libro, más esto, entonces empecé a entender la lógica
Y ahí dije, ok, lo que tengo que hacer es que sea más personal porque a la gente le gusta más el mismo mensaje. Porque puedes compartir, eso es lo que yo he aprendido distinto. Tú puedes decir lo mismo, pero cuando lo dices personal, la gente conecta. Claro. Pero le das el mismo mensaje hasta en lo técnico. Entonces empecé a cambiar y es un hobby, a mí me fascina y además me ayuda en mi otro objetivo que es el de conocer gente de networking, porque cada vez yo empecé con 500 y hasta gente de L'Oréal empiezo a seguir y me generó más amistades hasta en el trabajo, porque tengo personas que por ahí me conocían muy en lo profesional, muy puntual y me veían, tenían un personal branding mío como muy sesgado, porque Ajá. veían de mí una parte. Claro. Y con LinkedIn hasta Mira. como que me abrieron otra puerta, porque decían, pero no sabía que a ti te gustaba eso. Y entonces el hobby se potencializó porque empezó a fluir mi networking interno y externo aún mayor. ¿Cuánto tiempo le dedicas a LinkedIn? Que veo que lo aprendiste tú, lo hiciste tú, lo intuiste y lo estudias. Sí. Pues no es así lo que se te va No. ocurriendo, pero lo haces tú. Sí. El ¿Cuánto? año pasado, 1 hora diaria. Una diaria a Sí, LinkedIn. ¿Y sí. qué beneficios te ha reportado? Hermoso. O sea, yo hice un post. Además del LinkedIn, digo, Sí. del networking que estás diciendo que es evidente y de tu marca potencial, tu marca personal potencial evidente, ¿otro? O sea, yo hice un post justo del resumen de qué me dejó LinkedIn 2024. Conocerte en persona. ¡Ay, ya! Eres lo máximo. Conocer a Carla Berman en persona. Porque, por ejemplo, yo a ella la había escuchado muchos podcasts y yo le escribía y era mi amiguita de WhatsApp, porque la verdad que siempre me contestaba. Es lo máximo. Pero la conocí en persona. Conocí a Simón Cohen en persona y me regaló su libro autografiado. Ajá. Entonces, esas cosas para mí valen oro. O sea, y son puntuales. Y justo hoy le dije a mi prima hacer el post de Bruna y que llegue a 100,000 personas y que la ayuda que conseguí, yo dije, todo lo que yo le invertí a LinkedIn, ya eso vale más que cualquier cosa. Les presento un nuevo producto de Bonafont, el té Bonafont, con base de agua Bonafont, que es 100% de origen natural, extracto de té y antioxidantes propios del té. Hay 3 sabores, durazno con té negro, limón con té negro y limón con té verde. Están deli, en serio. Lo dice una conocedora. Yo desde niña amaba el té helado. Pruébenlos, los venden en todos lados. Tomen tés Bonafont y tomen agua. Uso de AI, porque claro que usas AI. Claro que usé ahí, lo Ok. digo. Entonces, ¿Cómo se usa AI y dónde no pierdes que tu post, concreto estoy hablando de LinkedIn, pero en general en todas las asistencias profesionales y personales que tengas para tu vida, que te ayude, que te optimice, que te haga más eficiente, pero que no pierda nunca tu toque? no soy experta en AI, realmente solo uso ChatGPT. Tengo ChatGPT a nivel profesional y tengo ChatGPT personal, porque lo uso para muchas cosas que te voy a contar. Entonces, a nivel profesional fue lo mejor que nos dieran ChatGPT, porque nosotros sí somos una compañía que tenemos mucho cuidado en data privacy, trabajamos mucho en eso, en compliance, y somos también como de o sea, si no nos dejan hacer una cosa fuera de cierto frame, respetamos mucho por la compañía en la que estamos. Entonces, que nos dieran ChatGPT L'Oréal fue genial porque yo sé que puedo no tener filtro, digámoslo así. O sea, puedo hacer un reporte con ChatGPT L'Oréal y no hay problema, digámoslo Claro. así. Entonces, ¿cómo lo uso concretamente? Para no perder la esencia. Lo primero es crear acate. Entonces, yo tengo algo que se llama Copycatedir, así se llama, y la creé. Qué maravilla. Y le haces el prompt. Entonces, ¿quién soy? Yo soy Catherine, tengo este rol, esta responsabilidad. ¿Pero eso lo hiciste en GPT L'Oréal? Sí. Ok. Y lo creé así, Copycatedir, tú eres mi copywriter y tú eres esta persona. ¿Y qué quiero mejorar en esa persona? Por ejemplo, en mi caso, quiero mejorar mi comunicación ejecutiva, quiero ser más concreta porque me encanta echar como lora y hablar. Es mi personalidad más colombiana, más latina. Y me hablo con todos estos stakeholders. Y lo que quiero de ti es, y lo uso mucho porque ya lo creé, entonces lo voy mejorando. Entonces lo uso, por ejemplo, para mails ejecutivos, que ahora lo saco a la velocidad de la luz. Y entonces yo lo escribo. ¿Yo cómo lo uso? Yo lo escribo y le digo, mejóramelo. El prompt ya lo tengo súper rápido. Mejóramelo con Copycatedir, 2 puntos el mensaje. Como todo en la vida, la desventaja, pues que me he vuelto muy vaga
Y yo ya hago, eso ya lo hago para todos. Ajá, ahí está tu clon. Ya está mi clon. O sea, si me lo quitas estoy en problemas. Pero me demoraré y lo volveré a hacer, ¿no? Claro, o sea, claro. Claro, hacer un mail de ese estilo me dura 1 hora porque tienes que pensar cada palabra. Además, a veces lo hago en francés, a veces lo hago en inglés. Y ahora ya lo hago en cualquier idioma. No, lo hago solo en idiomas que yo sepa porque, como sabemos, la inteligencia artificial pues puede cometer errores. Entonces, necesito tener mi pensamiento crítico de validar que lo que hice está bien. Claro. Lo uso para eso, lo uso para crear mis speech de presentaciones ejecutivas. Entonces yo escribo todo. Por ejemplo, hace poco tuvimos la visita global en febrero del número 1 Operaciones L'Oréal. Yo escribí todo mi speech, lo pasé por mi copycat editor, por mi copywriter, y le dije, mejórame que sea mi inglés, porque algo que cometí de error el año pasado es que hice lo mismo. Tengo una visita al año de esa global, ¿no? Ajá. Hice lo mismo, pero el inglés estaba muy guau, ¿no? Ajá, no soy yo. No soy yo. Entonces la gente sí me dijo, tú no hablas así. Exacto. Y yo, sí, no, me lo aprendí de memoria. Entonces lo que me dijeron este año es, o sea, los que no me conocen tanto, pues ni se dieron cuenta porque soy buena en presentaciones. Pero los que sí, dijeron, Kate, tú no usas ese vocabulario. O sea, es lo mismo, pero con más vocabulario, más normal, no tiene que ser más inglés. casual, más tuyo. Más casual. Entonces este año lo que hice fue asegurarme en el prompt que no me cambiara tanto las palabras y además más fácil para pues aprendérmelo porque... Claro. Y entonces hice el speech, me lo aprendí, pero te mejora como el storytelling. Entonces para mí es genial porque ahí sí en mi parte ingenieril, pues yo no aprendí tanto de comunicación, mensajes tan claros, no, en mi carrera no fue, pues no había ni una materia de eso. Entonces me ayuda. Entonces me el ejecutivo o mismo PowerPoint, le mando la slide y le digo cómo la harías diferente. O sea, es como si tuviera un asistente. Sí. Todo Pues el sí. tiempo. Y gratis. Exactamente. Y puede ir a mi velocidad, que ese es un tema que es mi mayor fortaleza y mi mayor oportunidad. Ajá. Que voy a una velocidad muy rápida. Acá va a mi velocidad. No le cuidas tanto el tono y órale, apúrale. Exacto. Me urge, ¿no? Entonces, a nivel profesional, yo creo que lo uso principalmente en esas 3 cosas y hasta en cosas hasta básicas de destrabar a mi equipo de, no sé, me muestran un reporte y digo, esto deberías formularlo distinto, pero no sé, no me acuerdo porque ya hoy no opero. Entonces, espera, y le mando a GPT. Acuérdame una fórmula que haga esto. Mis prompts son muy rápidos, pero sí me tomé el tiempo de decirle, ejemplo de mails. La primera vez que le dije que un mail ejecutivo, le mandé ejemplos de mis mails ejecutivos. Claro. Presentaciones, le adjunté presentaciones. Pero ya hoy ya te conoce. Ya me conoce, entonces voy muy rápido. Claro. Y lo mismo, entonces es en el laboral. Y en el personal hago lo mismo. ¿Qué le pides a tu asistente personal GPT? Tiene copywriter que me ayuda con LinkedIn. Tiene cosas de nutricionista porque tengo intolerancia a la glucosa. Entonces Ok. le digo, para no estar molestando todo el tiempo a mi nutricionista, le pido cosas. Tengo como varios chats. También es como un coach. Me creé también un coach virtual donde le metí mis evaluaciones de desempeño, mis feedback. Que eres una nerd. Soy muy te nerd. amo, nerd. Te amo. Le metí como todo. Y entonces en el día a día hago más idas y vueltas de qué me pasó. Esto no lo manejé bien porque en esta junta le dije esto a esta persona o le dije esto a mi equipo, no tuve en cuenta esto. Y abres varios chats. Tengo uno por ordenados. tema, sí. Soy muy estructurada. A ver, yo creo que a partir de aquí, o sea, ya estamos antojando a la gente a que si no le ha entrado, le entre Sí. a ChatGPT. Sí. Y vamos a tener que ir bajándole a la conversa. Tú y yo nos echaríamos No, años. toda la vida. Ahí te va. Observo que todo en tu vida es método Todo. y plan y intención, y tienes tu grupo de amigas, y tu club de lectura se llama, y tu grupo de amigos se llama, Sí. y tus coaches, ¿cómo se llaman tus grupos? A ver, recuerdan. O sea, por ejemplo, el de la universidad, un viaje en 1000 lenguas. Un viaje en 1000 lenguas. Sí. Tengo un club de lectura con mujeres de L'Oréal que se llama Women Rising Beyond. Ajá. Y leen lecturas de mujeres Sí. así que las inspiran y no sé Sí. qué, y así. Y así te puedo decir varios, Ok. sí. Entonces, por eso me caen bien las ingenieras. ¿Qué pasa con la expectativa cuando eres tan estructurada, tan dirigida y las cosas no salen? Porque no hay método que valga la frescura y la espontaneidad de la vida. De pronto no sale la vida. Yo creo que es muy difícil y es en algo que estoy trabajando en aprender a soltar el control. Claro. Y eso, mi mayor maestra de vida es mi hija Sofía, porque hasta Sofía, sí, lo tenía hasta en feedbacks oficiales, pero me costaba. Pero Sofía me lo ha enseñado es que ser mamá ha sido un cambio muy grande para mí porque, no sé, yo antes me acostaba a dormir y decía, voy a dormir mis 8 horas y Ajá. ponía las condiciones y todo perfecto y era muy difícil que algo lo interrumpiera. Y aparece un bebé que llora y es como en cualquier momento y ya no es como tan estructurado.
Y mi esposo me dijo la frase que me cambió la vida y que todo el tiempo me repito y es no tener expectativa. Claro. Porque yo me acostaba a dormir con Sofía y yo no tenía esa expectativa que iba a dormir. Yo, bueno, si puedo dormir cool y si no, y dormía toda la noche y yo, bien. Pero no me acostaba con esa expectativa de voy a dormir o voy a ver esto en este viaje o en esta reunión va a pasar esto. Entonces he soltado un poco esa expectativa, pero no confundo expectativa con objetivo. O sea, el Claro. objetivo está, la expectativa la reduzco al mínimo. Perfecto. Ejemplo, voy a escribirle a Blanca Juana. El objetivo es escribirle y lo voy a hacer. La expectativa es si no me contesta no pasa nada. Perfecto. Y entonces no logro objetivos, pero no me desilusiono. Y sé que no controlo nada, porque eso creo que la vida, como este caso de mi amigo que murió, me ha enseñado que no controlo nada, así yo quiera controlarlo. Y es muy chistoso, ¿eh? Vas creciendo, vas a ver, vas teniendo aparentemente más control de la vida, pues porque te conoces más, ya estableciste quién es tu familia, cuál fue tu casa, cuál fue tu trabajo, y al revés, o sea, te vas dando cuenta que la vida es mucho menos controlable de lo que creías, por Exacto. 1000 razones. Exacto. Y te voy a decir una que te va a encantar. Felicidad es igual a plan menos expectativa. Me encanta. La realidad no es así. La realidad de la frase es felicidad es igual a realidad menos expectativa. Creo que en tu caso y en mi caso, que soy muy diferente a ti en estructura, pero todo en mi vida es intencionado, yo no puedo concebir la felicidad sin planes. Ah, no, yo tampoco. ¿Estás de acuerdo? Sí, no puedo. Somos unas atascadas. Pero ¿sabes qué? Sí he flexionado, o sea, como con Sofía lo he aprendido. Entonces, yo sí planeo, pero holgado ahora. Sí. O sea, no puedo no planear. Entonces, Sí, planeo y digo, vamos a llegar entre una franja de 9 de la mañana Ok. a mediodía. O sea, como, porque a veces la bebé se demoró en alistar, porque algo pasó, pero hay un plan, hay un Como frame. fluir con plan. Sí, yo sería ahora, la receta, exacto. ¿no? Mi nueva receta es, yo fluyo con un plan. Entonces, hay un buffer en mi agenda, pero sí hay un plan. Ok, van 2 preguntas porque igual y 3. Dime rápido cómo entraste a L'Oréal, que es tu casa profesional y vaya casa. Entré porque estaba en la universidad y entonces había una feria universitaria y entonces uno pasa como su currículum para ver dónde empieza su carrera. Y lo chistoso de la anécdota es que yo no di mi currículum en L'Oréal porque en ese momento yo me quería ir a vivir a Argentina porque ya había conocido a mi esposo y quería irme. Entonces estaba buscando algo que tuviera relación con Argentina y él y la gente de L'Oréal en el stand como que vamos como universitarios con carpeta y dicen, no, pero déjanos tu CV, déjanos. Y yo, bueno, está bien. Me llaman, me hacen un assessment, me fue espectacular. Entré y ya me enamoré. O sea, cuando entré, ya me Y enamoré. 12 años después. Y Estamos acá sigo y hablando. acá ¿Qué quiero tal? seguir. Empezando tu carrera y aquí sigues y has crecido. Ok, cuéntame de tu libro porque yo les dije que esta mujer valía la pena para buena banda. Ya hasta el libro vas a publicar. Sí, es que en este camino que te conté de liderazgo, cuando me vuelvo mamá, dije lo mismo, tengo que estudiar, porque aunque no se estudia para ser padres, Ajá. hay cosas que sí se pueden aprender. Se me hace que se estudia para todo. O sea, en diferentes libros, digamos. Hay Exacto. libros de vida, hay libros muy académicos, hay cursos. Para Exacto. todo se estudia. Y en eso dije, acá lo mismo, y descubrí algo que se llama como la crianza respetuosa y me puse a estudiar del tema. Y lo primero más lindo que estudié, que me hizo ese clic y me lo unió con liderazgo y fue donde dije, oh my God, esto es oro, es cuando empecé a estudiar de crianza, uno cree que uno estudia de cómo vas a criar a los hijos. Y no, realmente el clic fue cómo te crías a tu niña interior y trabajas en ti Ole. para ser una mejor madre. Y entonces eso empezó a estudiar más de psicología por un lado, pero por el otro seguía porque venía con los dos paralelos y se complementan porque al final somos humanos y ese es el punto común entre el liderazgo profesional, si lo queremos llamar, y ser madre. Y empecé a buscar herramientas porque yo tenía mucho miedo de ser madre. Mi esposo era, solo dime si sí o si no está bien, porque para mí mi carrera es muy importante. Y yo no veía en mi agenda cómo entraba un bebé. O sea, era imposible. Y yo siempre llegaba de un viaje laboral o algo y decía, ¿ves? Un bebé en esta vida no entra. Y llegó pandemia y yo, en pandemia no hay bebé. Y entonces un día él me dice, eso le puedo contar esta anécdota del libro, me dice, más serio, yo solo no quiero ser un padre grande. Si es un no y estoy ok. Pero si es un sí, es llamero. Pero si es un sí, tú ya no tienes 20 años, me decía, ya estás más grande, ya no te creas tan joven como es importante que seas una madre joven, o sea, todo. Y lo hablamos, lo discutimos y también lo planeamos. O sea, Sofía fue planeada, decidimos cuándo íbamos a dejar de cuidarnos,
literal pasó. Ay, lo que fue planeado es decir, dejar de cuidarse. Donde Exacto. fluí es cuando pasó. Claro. Al mes yo ya estaba embarazada. No, bueno. Que eso no estaba en el plan. Y parte de escribir el libro fue que yo busqué muchas herramientas de cómo sí. Porque yo no quería bajar la velocidad en mi carrera, pero sí quería ser una madre presente, porque las dos cosas para mí es lo que a mí me hace como Kate y me llenan la vida. Y yo dije, tiene que haber, hay muchas madres profesionales. Lo que necesito de ellas, de todas ellas, es cuáles son sus técnicas, sus herramientas concretas. Y empecé a estudiarlas, a practicarlas. Y siempre decía, quiero este resumen, imagínate como si fuera un resumen de todo eso, compartirlo. Y lo iba compartiendo en LinkedIn como puntual hasta que un día dije, yo quiero escribir un libro. Pero lo mismo, o sea, nunca entraba en mi agenda hasta que un día dije, si es una prioridad, así sea los fines de semana, yo sé que lo voy a lograr. Y en esas estoy. Qué maravilla. Mi última pregunta tiene que ver con algo que dijiste. A ver, dijiste que la crianza se trata de empezarte a criar a ti misma otra vez o a recriar, a revisar tu propia crianza, tus heridas y lo que te construyó. Entonces viene perfecto la pregunta. Por cierto, se me hace una diversión porque no hay materia más divertida que una misma. Cuando una se atreve a verla, a veces duelen cosas, pero cuando estás bien dirigida y te ayudan y destapas cloacas y le metes luz a oscuridades, ¿a poco no es lo máximo? Es lo Es máximo. divertidísimo, además. Por eso es padre ir a la terapeuta, ¿no? Le pagas para que hable de ti. Ole. Has estado revisando quién eres Sí. y has estado viendo tu infancia. Y ahora educas a una niña de 3 años. Es la edad ideal donde puedes moldear. Yo a los míos ya valió gorro, ¿eh? Ya lo que fueron. Por favor, danos el tip, y con esto vas a cerrar, de la autoestima. Quiero que las mamás jóvenes que te escuchen puedan criar cates, puedan criar chavas tan hechas para adelante, tan disfrutonas, tan seguras, que puedan crecer y que puedan impactar. Te lo digo como una flor para tus papás, para ti misma, lo que has tomado de ti. ¿Cómo se hace? Yo creo que lo primero, y eso es lo más difícil porque ahí está, es entender por qué lo haces. Si es por los demás y que te echen las flores o por esa persona. Y yo con Sofía lo que trabajo es no por las flores de los demás, sino por ella misma y que ella haga lo que quiera. Y yo voy a tratar de no influir, no que sea ingeniera, que sea business, lo que ella quiera, si quiere ser artista, pero que ella sea feliz. Y son con pequeños detalles, y por eso me gusta la crianza respetuosa, desde que no venga desde la validación externa, que es mi caso. O sea, lo que yo ya tengo y claro es, lo mío todavía tiene un alto rango de validación externa, de que mi familia diga bravo, de que mi esposo me diga bravo, de que mi jefe me diga bravo. Tú lo ves, lo detectas. Yo ya lo sé. Y cuando no pasa, lo pido. O sea, como lo estoy haciendo bien, voy bien. Y como tengo esos bravos, me potencializa. Pero el día que no los tengas, te caes. Porque esa validación externa es muy potente. Entonces, si yo te digo ni siquiera Cates, vamos a crear las nuevas generaciones de Sofías, que es Kate evolucionada, donde que no necesite, que tenga el drive que yo tengo, pero sin la validación externa. Porque el día que no lo tenga, el día que no tenga el jefe que te dice todo bien, o que yo como madre no le diga que todo esté bien, que no se caiga. Sin embargo, yo he leído, seguro menos que tú, pero he leído que la autoestima en los niños se finca gracias a validaciones externas, por ejemplo, de los papás. Eso los arma, ¿no? Les hace la armadura. Sí, pero ahí es donde lo puedes mejorar. Y es, por ejemplo, Sofi trae un dibujo y y todavía no me sale perfecto, ¿no? Yo lo actúo, toca hasta que te salga natural. Uno que dice, muy bien. Y uno lo que tiene que buscar es como que sí te gustó, pero no decirle el muy bien, sino, y muéstrame más, y qué colores usaste. Y no que si le dices que tu color favorito es el rojo, siempre quiera pintar de rojo, Ya. porque no descubre su identidad. Entonces, por eso te digo que es como la evolución del siguiente paso, porque la autoestima viene de ahí. O sea, como seres humanos queremos ser vistos. O sea, eso es ya más filosófico. Eso no va a cambiar, pero ¿cómo hacemos para evolucionar eso de que el día que nos seamos vistos, saber que existimos? Claro, porque además hasta de chiquito, o sea, sí captas, sí empieza ahí el síndrome del impostor. 100%. Yo me acuerdo, mis papás, yo bailaba y qué bruto, es que bailas divino, eres la que mejor bailas. Y yo decía, la neta no. Yo sé que no soy la que mejor bailo. Entonces te sientes como timando a tus papás o timada por lo que te dicen. Y a lo mejor era yo demasiado azotada de niña, que sí. Pero creo que es mejor. Qué alegría verte bailar. Exacto. Cómo disfrutas tu baile, qué pasión, más que eres la mejor.
Porque ¿no? ahí Que te es da más- algo, te da Fíjate, una claro. incongruencia. Sí. Y es una incongruencia, por eso amo la neurociencia, es una incongruencia cerebral, de cuando te dicen algo y no va el audio con el video, porque Sí, entonces sí. el cerebro dice, ¿qué decía tu niña chiquita? Decía, pero no soy la mejor, porque yo sé que esta hace mejores, no sé, Ajá. movimientos que yo. Ajá. Entonces y otra cosa importante, eres la más inteligente, hay que también reforzar con, no es el ser, sino con el estar. Ok. Porque si todo el tiempo eres la más inteligente, el día que algo no te sale, ya no eres Sí, son inteligente. actos, ¿no? Entonces y mismo en lo negativo, estás un poco cansona, no eres cansona o no eres perezosa a los niños más grandes. Eres muy perezoso. No, no estás cumpliendo con tus actividades que te corresponden porque estás hablando del estar puntual y no le estás definiendo, Del ser. porque eso es la autoestima. Cómo te definen y cómo nos definen de chiquitos es lo que después hay que trabajarlo, no es que no se pueda cambiar, pero si se lo dan desde chiquitos ya la seguridad es mucho más fácil. Claro. Bueno, pues ahí está. Con leerte en LinkedIn, conseguirte y por supuesto estar pendientes de tu Sí. libro. Qué increíble tenerte en Buena Banda. Qué padre tu equipo, porque además yo cada vez me doy más cuenta que las mamás conscientes hacemos buenas jefas, Sí, porque es un poco las mismas habilidades, ¿a poco no? sí, 100%. Gracias por estar en Buena Banda, Gracias Kate. por invitarme. Esto fue Buena Banda, traído hasta ti por Bonafont.